¿Qué hizo Fundamedios para que sea notificado? Violó sus propios estatutos. La prohibición expresa de ejercer asuntos de carácter político, como lo señala el artículo 6 de su estatuto. Fundamedios, una ONG que dice defender la libertad de expresión, defender a los periodistas e impulsar la difusión del desarrollo social en los medios de comunicación, de un tiempo a esta parte desvió su objetivo fundacional y se convirtió en un actor político más. Con actuaciones políticas pasaron a la oposición, una abierta oposición contra el gobierno en funciones. ¿O acaso lo dicho por César Ricaurte en varias ocasiones no es un lenguaje propio de un opositor? Escuchémoslo. Que hay cómo hacerle frente al gobierno y que en foros neutrales incluso hay cómo ganarle la pelea al gobierno. Hay cómo ganarle al presidente. ¿Será esto un simple pronunciamiento de quien se dice tan solo observador del ejercicio de la libertad de expresión? Si en una democracia no podemos llamar fascista y asesino a un mandatario, eso no es una democracia. Fundamedios dejó a un lado a los periodistas y se esmeró únicamente en hacer oposición política. No de otra forma, se entiende que se una a opositores como Carlos Pérez Guartambel, con denuncias no comprobadas además. Desde la cuenta de Fundamedios se escribió: Presidente del Ecuarunari fue agredido físicamente con una pistola eléctrica. Primero, esto fue mentira. Segundo, ¿qué tiene que hacer Fundamedios aquí? Porque no hemos sabido que Carlos Pérez de la Ecuarunari sea periodista. Desde la cuenta de Fundamedios se escribió: Fundamedios rechaza la toma violenta de los edificios del Fondo de Cesantía del Magisterio y se solidariza con maestros y trabajadores. ¿Este es el papel de Fundamedios? ¿No será al contrario? Solidarizarse con aquellos periodistas explotados, despedidos y hasta vejados por los propietarios. ¿Acaso Fundamedios, teniendo la obligación de hacerlo, se solidarizó con los periodistas despedidos de Diario La Hora? Nos decían pues que ellos son los encargados, o ellos trabajan, velan por los derechos, por la defensa de los derechos de los periodistas. Yo acudí a ellos, envié un correo explicándoles lo que estaba sucediendo, les puse en conocimiento y lo único que conseguí 2 días después fue una respuesta en que ellos decían: sí, nos solidarizamos con ustedes, pero no tenemos nosotros no tenemos la asistencia para poderles ayudar. Entonces, ¿no te han llamado? No, nunca más supe nada de Fundamedios y opté por no contestar más. ¿Acaso Fundamedios se solidarizó con los periodistas despedidos de Revista Vanguardia? Horas extras nunca nos pagaron. El tiempo que yo trabajé en la revista nunca recibí utilidades. Nos hicieron 3 contratos, el uno por horas, o sea, el contrato normal que se hace, después nos hicieron un contrato por horas y después nos hicieron otro contrato más. Lamentablemente, cuando yo salí de la revista, obviamente nunca se tomaron en cuenta todos los años que yo trabajé en la revista, solamente se tomó en cuenta el último año, el último contrato que ellos nos hicieron a nosotros. Nunca lo hicieron. Fundamedios nunca lo denunció y jamás se solidarizó con los periodistas despedidos. Pero lo que sí hizo Fundamedios fue solidarizarse con el propietario del diario Hoy, quien por su cuenta, solamente por su decisión, cerró el diario, dejando en el desempleo a más de 100 de trabajadores, quienes, por cierto, hasta hoy, no reciben su liquidación. Y claro, Fundamedios, aquí, no ha dicho nada. Tantos años de retrasos en sueldos, tantos años sin presentar utilidades, todo en siempre se trabajó en pérdida. Y a mí sí me molesta también todo ese tipo de gentes que en ese momento, como Fundamedios, como la CIV, como la EDEB y todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de organismos que ayudaban a los trabajadores, ¿dónde están? ¿Quién está al frente de Fundamedios? César Ricaurte, un comensal permanente de los grupos de la derecha continental, y hasta se cree que ya tiene la categoría de viajero frecuente, seminarios, disertaciones, foros. Personajes como Gustavo Lemus, torturador confeso del régimen social cristiano de León Febres Cordero, o senadores norteamericanos que son investigados en su país por corrupción, son quienes reciben a Ricaurte. En marzo del 2012, por ejemplo, en Washington, Ricaurte tuvo de anfitrión al senador Bob Menéndez, imputado por casos de corrupción y cercano a los banqueros Isaías. De hecho, los prófugos financiaron parte de su campaña.
Agradezco también al Congreso de los Estados Unidos por acogernos hoy y al honorable senador Robert Menéndez por acompañarnos y tener ese interés en la región. Entonces no puede ser manipulado, como dijo César Ricaurte. Aquello de ser una especie de informante de la embajada norteamericana, porque los Wikileaks así lo señalan, aclarando además que Fundamedios es parte del grupo de vigilancia de la Embajada de Estados Unidos. Quedan claros los vínculos cercanos de Fundamedios con organizaciones de la derecha americana, Freedom House, NED, USAID. $4.300.000 entregó la USAID a Fundamedios. El papel de Fundamedios, por lo demás, ya lo conoce el país, ya lo estamos desnudando, ya lo estamos viendo qué papel funesto está jugando, porque esos dineros tienen que ver con objetivos supuestos de democracia y sociedad civil que nos involucran como ciudadanos. Eso no les gusta a estas fundaciones que han pululado en Ecuador y en América Latina para desestabilizar procesos de cambio bajo banderas loables, entre comillas, de democratización. Y también cerca de $300.000 que entregó la NED, el Fondo Nacional para la Democracia, creado en la década de los 80 para movilizar dinero de la CIA contra grupos progresistas, como lo denunció un ex agente de la CIA. De hecho, se conoce que Fundamedios recibe $25.000 mensuales de la USAID, como lo señaló Diario El Telégrafo, sin que Fundamedios lo haya desmentido. El propio embajador de Estados Unidos en Ecuador lo confirmó. Fundamedios es una ONG que recibe dinero estadounidense, pero no es un donatario directo sino un subdonatario. Es una parte muy pequeña de nuestro programa, más o menos $2 millones de lo que llamamos gobernabilidad y democracia. Creo que unos $300.000 llegará a Fundamedios este año. Y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a través de la relatora para la libertad de expresión, Catalina Botero, ha enviado donaciones a Fundamedios bajo el paraguas de colaboración en proyectos. Fundamedios, cuyo abogado se sentó en la misma mesa cuando se pidió a la CIDH declarar a los banqueros prófugos, hermanos Isaías, como defensores de la libertad de expresión, dice ahora que han sido notificados tan solo por promover dentro del derecho a la libertad de expresión 2 blogs políticos de periodistas. Tan solo 2 blogs políticos donde se escribe esto. Una banda de matones. Roberto Aguilar. No vengan a decir que eso es de policías, eso es de mafiosos y de fascistas. Sobre el presidente Correa. La única respuesta que, en su limitación mental, concibe el presidente para toda disidencia activa es la guerra. El correísmo está lleno de cobardes. José Hernández. Muchos creen que Rafael Correa no oye porque es testarudo. Sí lo es, pero hay un problema mayor. Su movimiento hace parte de los hijos bastardos de las viejas revoluciones. A Correa le interesa el enfrentamiento, hace parte de su discurso político maniqueo. Él es del John Wayne del western simplón al que redujo la realidad. Promocionar estos blogs de manera oficial es absolutamente normal, dice Mauricio Alarcón de Fundamedios. ¿Pero por qué no promocionan otros? Se le preguntó y no respondió. Ahora, se podría argumentar que ustedes han promocionado la lectura de estos blogs, pero han hecho lo propio con otros blogs, con otros pensamientos. Graciosamente, incluso en esto que nos envían como expediente, la prueba de los blogs políticos. Ese es políticos. del anexo, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo a lo que dice por ejemplo, se adjunta como prueba contundente el remitirnos a una noticia de diario El Comercio respecto de las manifestaciones dentro del monitoreo de medios que difundimos a través de nuestras redes sociales todas las mañanas. Así ocurre, por ejemplo, con una noticia de diario La Hora. No respondió. Y así dicen vigilar la libertad de expresión. Pero vigilancia para Estados Unidos y para los propietarios de los medios de comunicación, como lo denunció Wikileaks, basados en los propios memorandos internos de la embajada. Fundamedios, una ONG sin ningún tipo de transparencia, oculta su financiamiento, que llega desde el exterior, de bancos y de los propios dueños de los medios de comunicación a los que defiende. Fundamedios, la ONG que hace política partidista,
bajo el pretexto de la libertad de expresión. Fundamedios, la nueva víctima de la oposición.